¿Cómo se obtienen estas cantidades? Pues ustedes se recuerdan que calculamos este cuadrito y aquí está, miren, las frecuencias por las desviaciones al cubo. Aquí hay menos 485.086.38. Y este valor es el que aparece acá. Media N13, dividido 107, y todo esto dividido entre la desviación estándar al cubo. Y aquí tienen el cálculo. Miren la fórmula. Aquí está. Esto dentro de esto. Todo esto dividido entre esto al cubo. Y el resultado es menos 0,511. Un valor menor a 0. Cuando yo me voy aquí, observo que B1 es menor a 0. Sesgo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no lo logro ver por simple inspección, aquí lo estoy viendo. Quiere decir que el sesgo es negativo a la izquierda de la media aritmética y que hay más acumulación de estudiantes por abajo de la media. Aquí están los punteos más bajos. Por eso es que ustedes se ven que aquí está más alargado. Y aquí carga una punta y aquí está la otra concentración de valores. Eso es lo que me está indicando de que esta es una curva achatada. Aquí bien achatada. Si bien tiene esta punta aquí, pero baja bruscamente. Entonces se convierte en una de sesgo negativo. Sesgo negativo porque es menor a 0. Ahí está el resultado. Y ahí ese es el cálculo del coeficiente de sesgo asimetría. Luego tenemos el coeficiente de kurtosis o apuntamiento. Y se calcula con B sub 2 igual a la sumatoria de las frecuencias por las desviaciones a la cuarta, dividido n, y todo esto dividido la desviación estándar a la cuarta potencia. ¿De dónde salió este resultado? Pues de acá también en el cálculo de este cuadro, aquí está. El producto de la frecuencia de las desviaciones a la cuarta potencia, su sumatoria, 48.746.114.28. Lo llevamos acá y ahí está el resultado. Miren, dentro de 107, que es la población, dividido la desviación estándar a la cuarta potencia. Y aquí lo tienen. Miren, ahí está la fórmula. ¿Sí? Aquí es G16. No, aquí, espérenme. Ahí es G16. Este es el resultado. ¿Y cómo es la lectura? Si B sub 2 es menor a 3, es una platicúrtica o achatada. Si B sub 2 es mayor a 3, es leptocúrtica o alto apuntamiento. Si B sub 2 es igual a 3, distribución normal o mesocúrtica. Aquí en este caso, aquí es sesgo negativo, sesgo positivo, no hay sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si B sub 1 es igual a 0, la curva es simétrica, es una campana de Gauss, ¿sí? Está distribuida exactamente, hay simetría, ¿sí? Y aquí, si B sub 3, si B sub 2 es menor a 3, platicúrtica o achatada. Si B sub 2 es mayor a 3, leptocúrtica o alto apuntamiento. Si B sub 2 es igual a 3, distribución normal mesocúrtica, es otra campana de Gauss. Y aquí en el resultado vemos que 2.48 es menor a 3. Por lo tanto, es platicúrtica o achatada. La vemos acá. Miren, es achatada, platicúrtica o achatada, a pesar que tiene este punto alto, pero no es normalizada, ¿sí? Sino que tiene una caída brusca. Y aquí hay acumulación, es simétrica a la izquierda o negativa, y es mesocúrtica porque es achatada. Eso es como se leen estos valores. Lo doy para que quede completa la unidad, pues para que no vaya a quedar inconclusa estos dos sesgos y todo.
¿Y qué ocurre? Cuando hay dificultad de verlos gráficamente, lo que se hace es calcularlos matemáticamente con las fórmulas que están ahí. Y entonces en esa fórmula se hace la comparación. Si B sub 1 es menor a 3, si B sub 1, entonces ahí se calcula, ahí nos dice hacia dónde va la simetría. Y si es el apuntamiento, igual se ve y todo. Entonces, eso es cuando hay dificultad de verla gráficamente, que es casi simétrica, pero no lo es. Entonces, matemáticamente, sí podríamos decir, es simétrica a la izquierda, simétrica a la derecha. Es normal, es achatada, es puntiaguda. Eso es lo que se trata. Y aquí tienen ustedes el resumen. Entonces, aquí ustedes pueden ver el caso de la curva con la línea roja. Esa es una normal, es platicúrtica, ¿sí? El caso de la línea verde es una mesocúrtica, como el caso nuestro, el ejercicio es achatada, ¿men? Y la línea azul es una leptocúrtica, tiene alto apuntamiento, se sale de lo normal, es un alto apuntamiento y todo. Entonces, cuando se dificulta verlo así a través de la gráfica, lo mejor es calcular con las fórmulas que ya vimos, con estas fórmulas. Es lo que se recomienda. Usar esto y ahí tienen ustedes los resultados. ¿Sí? Eso es para ver. Eh, bueno. Entonces, con esto damos por concluida la unidad 2 y entraríamos a la unidad 3, que es regresión y correlación simple. Entonces,
me voy a salir de esta presentación, ya solo necesito una pantalla. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. Esta unidad es fundamental para el economista. La regresión y correlación simple es una serie de técnicas y herramientas que nos permiten hacer proyecciones, hacer estimaciones, hacer presupuestos. Es una herramienta que realmente nos muestra la comprensión de los resultados. Cuando uno ya tiene claridad en el tema, cuando uno ve los resultados de los determinantes, los coeficientes que resultan de resolver el problema, uno se da cuenta realmente de lo que está aprendiendo, pues. Le está sintiendo el sabor realmente a la economía. Es un tema que a mí me apasiona porque explica, matemáticamente nos explica qué es lo que ocurre entre dos variables, ¿sí? Si hay afinidad, hay correspondencia entre las dos variables. Y eso es lo que se trata, pues, de saber, bueno, qué influencia tiene una variable sobre otra variable. ¿Son afines? ¿No son afines? ¿Se aceptan o se rechazan? Y entonces ahí, cuando uno ve los coeficientes que resultan del cálculo, uno está aprendiendo a entender lo que ocurre en la micro y en la macroeconomía, dependiendo lo que a uno más le guste aprender. Lo que ocurre en la economía nacional, la relación entre los sectores económicos, dependiendo de dónde esté trabajando uno, con qué sector está trabajando, sector primario, secundario, terciario, qué sé yo. Y ahí es donde uno empieza a ver realmente resultados y entender lo que ocurre. Porque no es solamente calcular, sino comprender. Por eso es que hay gente que se tira a la microeconomía y otros a la macroeconomía. Esos cuates que entienden de del análisis, de la profundidad que hay, pues, de, de, de lo que ocurre. Pero estamos acostumbrados a solo saber, subió la gasolina, subió la verdura, subió el transporte, subió la energía eléctrica, pero no sabemos por qué ocurren esas situaciones, porque dentro de esos sectores hay variables exógenas y variables endógenas. Entonces, cuando uno se mete en esos entresijos de esos sistemas, uno se da cuenta por qué. ¿Por qué subió el transporte? ¿O por qué subió la energía eléctrica? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando uno interpreta? Porque va a encontrar todo el montón de variables. Ahí es cuando uno empieza a comprender realmente qué es lo que pasa. Pero estamos acostumbrados solo a oír noticias. La inflación es de tanto, la inflación subió, la canasta básica alimenticia es de tanto ahora y la canasta básica general es de tanto. Pero ahí nos quedamos, no sabemos, pero ¿por qué ocurre eso? En cambio, a través de estos temas, uno sí los puede comprender. Claro que hay que profundizar y todo, digamos, lo que ocurre acá es que la reacción y correlación simple me va a dar el fundamento teórico
del cálculo. Eso es lo que vamos a aprender acá. Yo voy a profundizar en esta parte de eso, porque si bien es cierto, en estadística 2 hay regresión y correlación múltiple, yo ya no voy a enseñar lo que voy a dar ahorita, porque lo doy completo ahorita para la otra irme ya más suave y todo y hacer más aplicaciones. Pero acá el fundamento de cálculo es el mismo en la simple como en la múltiple. Es lo mismo. Entonces, pero se necesita tener esa claridad, porque aquí es donde uno aprende realmente a interpretar resultados de lo que ocurre en el sistema económico nacional y mundial. Pero cuando yo no lo comprendo, no. Y esto tiene la importancia de que si ustedes logran llegar a dominar este tema ahorita y a comprenderlo, no van a tener problemas en econometría en el octavo semestre. Porque esta es la base de econometría. Claro, yo aquí solo voy a tratarlo con Excel, no voy con los programas econométricos que se ven en econometría, ni con otros programas, porque para mí es suficiente Excel, pero el fundamento de cálculo es el mismo. En econometría ustedes van a ver un programa específico que se llama el View, que ese desarrolla todo el modelo. Les dice, mire, esta variable no es afín a esta variable tampoco es afín, esta variable está haciendo tal cosa y uno tiene que cambiarlas. Pero acá, como yo solo voy a trabajar dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, pues se resuelve con una función lineal, porque a eso es lo que me va a llevar este modelo, resolver una función como esta. Esto es lo que me resuelve esto. Eso. Resolver este sistema matemático. Entonces, aquí ustedes observan, solo tengo dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Qué influencia tiene la variable independiente sobre la variable dependiente? ¿Cómo influye esta en esta? A un cambio en X, un cambio en Y. Eso es lo que me va a mostrar el modelo. Por lo tanto, me va a dar las bases de cómo lo resuelve y qué es lo que tienen los programas para resolver. Pero, ¿qué les digo? Es un tema apasionante, pues al menos a mí me gusta. Y yo sé que a más de alguno de ustedes les va a gustar porque ahí le van a sentir realmente el sabor. Cuando ya hay resultados se les tiene sabor porque uno interpreta, bueno, ¿esto a dónde me lleva? ¿Qué fue lo que ocurre? ¿O qué está ocurriendo? ¿Sí? Eso es bueno, ya con esa pequeña introducción para animarlos, para motivarlos a ustedes de qué es lo que van a ver, pero prepararlos más que todo para el octavo semestre. Esa es la intención. Prepararlos para que en econometría ustedes se sientan bien.
Entonces, se habla de dos variables o variable bidimensional, B2 con dimensiones, que pueda dimensionarse. De eso me explica el modelo, que las variables se puedan dimensionar, ¿ya? Dos variables. Y ahí les decía yo acá, en esta parte de acá, hay dos variables, X y Y. Ahí está. X y Y. Esas son las dos variables del modelo, por eso dos variables o variable bidimensional. ¿Qué efectos tiene esta sobre esto? Luego dice, dos o más variables pueden estar correlacionadas en el sentido que de unas incidan sobre las otras. ¿Cómo? Que esta incida sobre esta. En este caso, de la función lineal, que dos o más variables pueden estar correlacionadas en el sentido que unas incidan sobre las otras. Es decir, X incide sobre Y. ¿Sí? De tal modo que las variaciones de una variable influyen en las variaciones o cambios en otras variables. A un cambio en X, un cambio en Y. Y así sucesivamente. Ya sean cambios positivos, cambios negativos, van a haber cambios en Y. Entonces, eso es lo que hace el modelo. Entonces, explica que en cuanto más variación común, o sea, que entre más afinidad haya entre las variables o concomitancia, esa afinidad se conoce como concomitancia, entre más variación común o concomitancia haya entre las variables, habrá más correlación. Entre más afinidad, mayor correlación. ¿Sí? Entre menos afinidad, se alejan las variables, no se aceptan, se rechazan, no se explican una a la otra. ¿Sí? Entonces, ahí no hay correlación. El indicador numérico de esa correlación se llama coeficiente de correlación. Cuando yo desarrollo esto, me va a salir un coeficiente. El resultado va a ser un coeficiente. Y ese coeficiente se llama de correlación, que me va a explicar en qué porcentaje se explica una a la otra. ¿Cuál es la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente? Eso es lo que hace el modelo. Claro, y ahí veo una función y igual a más de x y la hemos calculado porque ustedes la han calculado en Mate 1 y Mate 2. Pero ya en la aplicación, eso es lo interesante, porque en la aplicación uno comprende, bueno, ¿para qué me sirve esto? Pues, y eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Claro que en este modelo solo vamos a ver dos variables, porque es una ecuación lineal, pero el modelo puede ser tan grande como variables existan en el problema. En un sector económico hay tantas variables, como les decía, exógenas y endógenas, que hay que ver si son afines, si son concomitantes. De eso se trata los ejercicios.
Entonces, la correlación tiene sentidos, ¿sí? Todo va a depender de los datos observados y su comportamiento o sus tendencias, así van a ser los sentidos que pueda tomar. Entonces dice, según el sentido de los cambios, la correlación podrá ser positiva o negativa. Suponiendo dos variables X e Y o Y, y que los cambios en X producen cambios en Y, vamos a tener que a un incremento positivo en X, un incremento positivo en Y. Esta va a ser una correlación positiva. Pero puede ocurrir también que a un incremento negativo en X haya un incremento negativo en Y, una correlación positiva. Pero ocurre que a un incremento positivo en X, un incremento negativo en Y. Hay una correlación negativa. Pero a un incremento negativo en X puede ocurrir un incremento positivo en Y. Sigue siendo negativa. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, asumamos esto. Y que a un incremento positivo en X va a ocurrir un incremento positivo en Y. Y a un incremento negativo en X, un incremento negativo en Y. Pero también puede ocurrir esto. A un incremento negativo en Y, en X, perdón, un incremento positivo en Y. Pero puede ocurrir que a un incremento positivo en X, un incremento negativo en Y. Esto va a ser positivo y esto negativo. Una correlación negativa. Así son los sentidos que pueden ocurrir. Una correlación positiva cuando a un incremento positivo en X, un incremento positivo en Y. Un incremento negativo en X, un incremento negativo en Y. Esto es positiva, una correlación positiva. Pero puede ocurrir la negativa. O un incremento negativo en X, un incremento positivo en Y. ¿Sí? Un incremento positivo en X, un incremento negativo en Y. Esta es negativa. Ahí tienen ustedes cómo podrían ser los sentidos de la correlación. Gráficamente, como lo vemos. Lo que está allá en la diapositiva está trasladado acá de esta manera. ¿Sí? Pero tenemos que tener claro que
esta función, si bien es cierto, me da el fundamento matemático de desarrollo, aquí estriba en el desarrollo de esto, solo me resuelve una función lineal, pero no en todas las curvas de aproximación vamos a encontrar o a resolverlas con la función lineal. Por eso es que hay varias curvas de aproximación. Eso es lo que tenemos que tener presente, pero si nosotros a cualquier problema de regresión y correlación lo queremos resolver con esta función, estamos equivocados. Esto solo me resuelve una línea recta, una línea matemática. Entonces, en esos casos, cuando uno plotea los datos observados, se da cuenta cuál es la tendencia de los datos y si esta me lo resuelve o tengo que buscar otra función. Afortunadamente, Excel nos resuelve esa incertidumbre. Excel, cuando uno le da los datos, le ingresa los datos del día por default en una ventana aparte, le dice, esto se resuelve con logaritmos, con una exponencial, con una polinómica o una lineal. Ahí ya se marca, se pone, se ubica y lo resuelve. Y a esa es una gran ayuda. Pero cuando uno no tiene idea, puede estar luchando con una lineal y no la va a resolver. Entonces, por eso es que aquí hablamos de estimaciones de curvas de aproximación, dice. Tipos comunes de curvas de aproximación y sus ecuaciones donde todas las letras distintas de X e Y representan constantes. Entonces, los tipos más comunes de curvas de aproximación en donde todas las letras distintas a X e Y representan constantes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo sigo manejando esto. ¿Sí? En donde todas las letras distintas a X e Y son constantes. Estas son constantes. Estas son constantes.
constantes. Y esta es la variable dependiente. Y esta la variable independiente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que lo que me va a resolver el modelo va a ser la variable dependiente y la variable independiente. Estas son constantes, estas son los coeficientes que van a estar ahí constantes como resultado de darle valores, los valores observados a la función. Entonces, aquí tengo mi variable dependiente y variable, a un cambio en X, un cambio en Y, positivo o negativo. ¿Sí? Por eso dice ahí, las letras distintas a X e Y representan constantes. Las variables X e Y se conocen a menudo como la variable independiente y dependiente respectivamente. Ahí lo tienen en el modelo, viéndolo así, cómo identificarlo. Luego dice, en el análisis de los procesos empresariales y económicos se utilizan a menudo las relaciones entre variables. Estas relaciones se expresan en términos matemáticos en la forma siguiente, y igual función de X, y que se amplían a. Ahorita las vamos a ver. Pero ¿qué les quiero decir yo? Que en los procesos empresariales y económicos se observan relaciones entre variables. Y ahí es donde resulta, bueno, ¿qué está pasando en el sistema económico? ¿Qué está pasando en la economía? Pero no solo la nacional, en el mundo. Todo esto se resuelve así, pues, a través de las relaciones entre las variables. Que lo que les decía, bueno, que subió la gasolina, subió el transporte y todo, pero bueno, hay que pagar el transporte, hay que subir la gasolina y que nos queda. Pero cuando uno no comprende, que no sabe por qué está ocurriendo eso, pues no le queda más que pagar, pues, y todo, pero no tiene realmente ni idea de por qué ocurre. Porque uno desconoce todos esos procesos. Y entonces, y la matemática ahí es donde hace su papel. Dice, estas relaciones se expresan en términos de forma siguiente, Y es igual a f de x. ¿Y cómo se resuelve Y igual f de x? ¿Cómo se resuelve esa función? Y igual f de x. ¿Cómo? Eso lo vieron en mate 1 y mate 2. Y f de x, y en función de x. ¿Cómo se resuelve? Pura mate. ¿Se dan cuenta la importancia de la matemática? ¿Por qué y yo les decía al principio, miren si pueden estudiar radicación, potenciación, derivación y cuál fue la otra que les di, no me recuerdo, estudiarlas por su cuenta en Baldor, aritmética o álgebra. Es importantísimo porque ahí está cómo se resuelven estas funciones. Pero si no lo han hecho, háganlo, mucha. Háganlo, es para ustedes, hombre. Es para la vida. No es para sacar un cartón, que un cartón ya está devaluado. Ya esos cartones ya están devaluados. Entonces, ahorita van, tocan. Entonces, esos cartones ya están devaluados. Entonces, háganlo. Estudien esos 4 temas. Integrales, derivadas, radicación, potenciación. 4. Las integrales son las derivadas son. Y esa, la teoría de la forma siguiente,
Y igual f de x. ¿Cómo se resuelve? Con la primera derivada. Con la primera derivada, mucha. Y igual f de x con la primera derivada. Solo para la línea recta. Y entonces esas cosas las deben de saber. Las deben de saber. Pero si están estudiando para sacar un cartón, estamos mal. Hay que estudiar para la vida. Y por eso esos 4 temas son fundamentales. Miren, hagan un esfuerzo. Fórmense ustedes mismos. Autoformarse se llama eso. Pero es para la vida. Porque les va a servir de mucho. Pero si no lo hacen, lamentablemente no se va a lograr. Entonces, les decía que las curvas de acción, pues no solo la línea recta, sino que están acá también. Entonces, ahí tienen algunas de las curvas de aproximación o funciones, si le quieren llamar también, pero se ajustan más a curvas de aproximación porque no todas son lineales, sino que tienen ahí, digamos, la primera que es la línea recta, la segunda y más bx por bx cuadrado, la parábola, ¿sí? La parábola de su segundo grado. Y igual a más bx por bx cuadrado más bx cubo, la curva cúbica. Y igual a más bx más bx cuadrado más bnx n, una curva de grado n, que puede ser tan grande como variables tengamos, tantas variables independientes, ¿sí? Lo que se resuelve en el Banco de Guatemala, pues se agarran la microeconomía o la macroeconomía, donde hay un sinfín de variables, ya se imaginan qué gran modelo el que sale. Claro, pero el Banco de Guatemala tiene a sus econometristas, gente que ha ido a Chile, a Washington a especializarse, a sacar la econometría. Tienen gente muy especializada para ver esas grandes funciones de tamaño que no caben en el pizarrón de la escuela, porque ahí están todas las variables que participan en cada sector de la economía. Y eso es lo que se ve. Entonces, cuando ustedes ven ahí esas interioridades, los entresijos de la economía, uno se da cuenta, puchica, qué bonito, qué bien. Son unos grandes modelos, pero ¿qué les digo? No se quedan solamente en esas curvas de aproximación. Dice, las ecuaciones anteriores se llaman polinomiales de primero, segundo, tercero, cuarto y n grados, respectivamente. ¿Ah? Y regularmente aparecen otras posibles ecuaciones dependiendo del tamaño de lo que yo esté investigando. Pero eso lo debe tener presente, que no todos se resuelven con la línea recta, se resuelven con todas esas. Y ahí es donde la matemática tiene sus efectos. Ahí es donde les digo, vuelvan a repasar aritmética o álgebra de Baldor, 20 minutos, 30 minutos, los sábados, los domingos, por ahí, en lugar de agarrar la Biblia de la iglesia, agarren Baldor, y ahí es la Biblia matemática. Ahí se van a formar solitos ustedes y se van a acordar de mí, porque les va a abrir la mente, les va a dar seguridad en lo que dicen y en lo que estudian, les va a dar seguridad. Eso es lo que hace la matemática.
Entonces, ahí ustedes ven un cuadrante en donde hay un montón de líneas, que son las líneas de la ecuación de la línea recta. Cualquiera de esas puede ser la verdadera línea recta ya resuelta. En cualquiera de esas puede caer la verdadera línea recta. Entonces, pero cuando uno traza o plotea su 9 de puntos, puede ocurrir esto, miren, lo que está acá. Aquí están viendo que yo tengo una curvilínea acá que va por acá y aquí y todo, pero no tengo certeza a cuál de esas líneas rectas se acerca más. Este es el comportamiento de los datos observados de acuerdo a su tendencia, es su comportamiento. Pero ¿cuál de las líneas es la que más se acerca, es más común, tiene más concomitancia? Dentro de esas curvas que están ahí, ¿cuál es la que más se acerca a la línea calculada? Y eso ocurre, pues, entonces, cuando uno traza su número de puntos, va a aparecer todos los puntos ahí, así, que pueden tener ese comportamiento más abierto, más cerrado, qué sé yo, lo que esté trabajando, pero eso ahí, pero hasta ahí hoy yo no sé a cuál de esas 4 líneas se adapta más, es más común, explica más, hay más correlación. Eso es lo que se observa. Y entonces ahí vemos que la tendencia es una tendencia positiva, ¿sí? Con una tendencia positiva. Pero hasta que yo no resuelva la ecuación matemática, yo no sé cuál de las líneas es la más indicada. Pero puede ocurrir esto, una regresión negativa, en donde también hay tendencia, comportamientos. No sé cuál de esas líneas se acerca más. Entonces, si ustedes observan, si yo asumiera de que la primera línea, aquí esta que está aquí en el cursor, esa es la línea recta, realmente estos se están acercando y estos están muy cerca, estos puntos, pero aquí se empiezan a alejar y mire, aquí hay una lejanía, aquí hay una gran distancia, ahí se pierde concomitancia y empieza a ascender y vuelve a pasar. Entonces, no sé, o podría ser la segunda o la tercera línea la que más se ajuste a los datos observados, que tenga más cercanía. De estos se aleja un poco, pero aquí se acerca, aquí se aleja un poco, pero está cerca y así sucesivamente. ¿Cuál es la distancia? ¿Sí? Eso es lo que me va a decir al calcular el modelo, me va a decir, bueno,
la línea matemática es esta y el coeficiente de correlación es la línea que más se ajusta es esta, porque hay infinidad de líneas matemáticas y ahí cuando yo hago esa curvilínea ahí, esos altibajos, pues me da incertidumbre. Pero sí me dice, esto se resuelve con una línea recta porque su tendencia es esta. Cualquier línea, ya con los datos, cualquier línea se va a aproximar a ella, pero su comportamiento es ese. Ahí hay una correlación negativa, pero puede ocurrir, ¿verdad? Y puede pasarnos esto. Entonces, aquí ustedes observan esta que dice ausencia de correlación, porque ahora aquí ya no tengo una curvilínea, ¿sí? Sino que tengo una hipérbola. Todos estos puntitos blancos son los datos observados que están por acá y esas siguen siendo las líneas rectas, las líneas matemáticas. Pero observen, si yo tomara la línea gruesa, la distancia que hay de aquí para acá, la distancia que hay de aquí para acá, o la distancia que hay de aquí para acá, se alejan demasiado de la línea matemática. Y así cualquiera de esas líneas delgadas que yo tuviera, hay un alejamiento de aquí para acá, un alejamiento de aquí para acá. Ahí ya no hay afinidad, pues, porque la línea recta no me resuelve el problema, sino que es una hipérbola. Tengo que buscar una función logarítmica o una polinómica o una de segundo grado, con la parábola podría ser. Entonces, ahí ya sé que cuando eso ocurre, que esos puntitos blancos se alejan mucho de las líneas rectas, no me lo va a resolver una línea recta. Va a ser con otra ecuación. Entonces, si yo insisto a querer resolver el problema con líneas rectas, estoy equivocado. La ventaja es que con Excel, cuando yo le introduzco los datos, me va a decir, mire, esto se resuelve con tal cosa. Es una gran ayuda. Él ya ahí aparece, ahí están las distintas curvas de aproximación y ahí se marca, se va a alojar y marca, ahí con esto se resuelve. O ella ya de por hecho lo va a resolver así. Y así lo va a resolver. Pero cuando yo estoy trabajando y no sé manejar el Excel o no lo interpreto y me sale esto, los datos observados son los puntitos, todos estos son los datos observados, ¿sí? Veo que esos se alejan mucho de cualquiera de esas líneas rectas que podría ser la posible. Entonces, ahí no se resuelve el problema. Ahí nos quedamos perdiendo el tiempo queriendo resolver lo imposible. Esas son las cuestiones que uno debe entender para resolver esto. Bueno, entonces, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día miércoles, jóvenes. Así es que muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Adiós, Ariana. Adiós, Edelman. Feliz noche, Lick. Sí. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Bueno, Carlos. Sí, Edelman, ¿me iba a decir algo?
Andrés Castro. Los temas a repasar son integrales, derivadas, potenciación, radicación. Esos serían los temas a estudiar. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Bueno, para servirle.